Y bueno, ahora cedemos la palabra a la doctora Denise Lee. La doctora Denise Lee es oncóloga médica por parte del Hospital Ángeles Clínica Londres y que nos va a hablar acerca de cáncer de mama. Doctora, bienvenida, un honor tenerte y el micrófono es tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a participar en este proyecto, que si bien es un proyecto bastante innovador, creo que va a beneficiar a muchos pacientes y sobre todo va a ser accesible a una mayor cantidad pues de pacientes con cáncer que a lo mejor con los que teníamos previamente y con los costos que se manejaban, no podían acceder a este tipo de terapias. Bueno, en mi caso en particular yo les voy a hablar de la aplicación de este tipo de paneles para cáncer de mama. Ya mis compañeros hablaron previamente de las nuevas técnicas de secuenciación de nueva generación, que las cuales son mucho más costo efectivas por los tiempos mucho más cortos y los costos menores que generan. Todo esto es buscando alcanzar lo que ya han mencionado las doctoras, alcanzar esta medicina de precisión, que se trata de conocer perfectamente las mutaciones driver de ese paciente en particular que están activando vías de señalización importantes y poder de alguna manera con los tratamientos innovadores que vamos teniendo, poder modularlas para de esta manera cambiar el pronóstico y mejorar la eficacia de nuestros pacientes. Todo esto nos lleva a buscar como oncólogos una oncología de precisión que no solo incluye el poder conocer estos blancos terapéuticos, sino también poder conocer los mecanismos de resistencia que generan esta progresión tumoral y que nos van complicando en la toma de decisiones. También podemos conocer con estas técnicas el estado de las mutaciones germinales, que si bien ya mencionaron, no únicamente es para elegir el tratamiento, sino para poder llevar a cabo todas estas medidas reductoras de riesgo, no solo para el paciente, sino para toda su familia. Los paneles que teníamos disponibles hasta hace un tiempo, pues eran paneles sumamente costosos y lo que mencionábamos es que eran paneles de multigenes, paneles masivos que muchas veces no van totalmente dirigidos hacia la patología que nosotros estamos tratando. En el caso de cáncer de mama, es un cáncer muy importante porque es de los más frecuentes, es el cáncer más frecuente en mujeres y sigue, a pesar de tener cada vez mejores tratamientos, ocupando un lugar muy importante en la mortalidad de estas pacientes. A diferencia de lo que nos comentó el doctor Jerónimo en el cáncer de pulmón, para cáncer de mama tenemos pocas mutaciones oncogénicas conocidas y no todas tienen blancos terapéuticos. Entonces, para cáncer de mama hay que llevar a cabo más estudios para poder, ahora sí que estudiar de manera completamente exhaustiva todas las mutaciones que pudieran ser accionables y que nos pudieran guiar en una secuencia de tratamiento en estas pacientes. Algo bien importante es que cáncer de mama es una entidad muy heterogénea, entonces, dependiendo el subtipo específico, hablando, por ejemplo, de cáncer de mama receptores hormonales o cáncer de mama triple negativo, las mutaciones que encontramos son totalmente distintas. Entonces, el panel de mama tiene que todavía evolucionar. Creo que en algún momento vamos a llegar a tener múltiples mutaciones como en cáncer de pulmón, pero hasta el momento son pocas con las que contamos. Por parte de OncoSequence, contamos para cáncer de mama con dos paneles que son de gran utilidad. Les voy a hablar de cada uno de ellos y qué aplicación tendría para esta patología. Solid Test, ya mencionaron las doctoras, las genetistas, que se realiza en tejido tumoral y sirve para la búsqueda de mutaciones somáticas mediante estas técnicas de secuenciación masiva. Para cáncer de mama, ¿quiénes en particular se beneficiarían de realizar esta prueba? Bueno, creo que es más dirigido a pacientes de mama metastásico que ya han sido tratadas previamente y que tienen receptores hormonales, receptores particularmente de estrógeno positivos.
Sobre todo en estas pacientes, la utilidad de este panel nos vendría cuando hay progresión a la terapia hormonal, cuando estamos sospechando en una resistencia endocrina, buscar estas mutaciones en particular. De estas que vienen aquí mencionadas, la más importante sería la de PI3K, que ya mencionaban las doctoras. ¿Por qué? Porque esta sí tiene hasta el día de hoy un tratamiento dirigido. Las otras mutaciones que analiza esta prueba, que son SR1, PTEN y CCND1, tienen importancia, pero no al mismo nivel que lo tendría la de PI3K. Para poder saber qué importancia tienen las mutaciones o poder interpretar más adecuadamente los resultados de estos paneles, ESMO, en conjunto con asociaciones a nivel mundial, se unieron para desarrollar ESCAT, que es una herramienta que vamos a mencionar, la cual nos ayuda a los oncólogos a poder interpretar los resultados de estos paneles. Como dice aquí el profesor Fabrice André de ESMO, los doctores cada vez tenemos un mar de información sobre toda la constitución genética y alterada del cáncer del paciente, y muchas veces sobre la mesa tenemos los resultados y no sabemos qué hacer con ellos. Es tanta la información que a veces no podemos discriminar cuál de todas estas alteraciones nos sirve para decidir el tratamiento a utilizar. Entonces, esta herramienta es más bien una escala que nos ayuda a priorizar cuáles tratamientos han demostrado como tal un beneficio clínico en los pacientes y cuáles todavía se encuentran a nivel preclínico y aún falta evidencia para poder tomar la decisión de utilizarlos en el paciente. Con esta herramienta podemos realmente mejorar el costo-efectividad de los tratamientos, ya que no estaríamos haciendo al paciente gastar en tratamientos que son muchas veces incosteables cuando el beneficio que le va a dar no está realmente demostrado. Entonces nos permite determinar qué mutaciones tumorales realmente van a ser relevantes y requieren un tratamiento dirigido. Y cómo funciona esta herramienta es a base de niveles de evidencia clínica. Va graduada, si vemos del lado izquierdo, aquí tenemos la que tiene la mayor evidencia clínica. Esto es el nivel 1, y estas mutaciones, si ustedes observan de este lado, aquí viene la mutación de PI3K, también vendrían mutaciones germinales de BRCA, la amplificación de HER2, entre la inestabilidad microsatelital y las fusiones de NTRK que ya mencionaban. Este tipo de nivel de recomendación realmente nos permitiría poder tomar la decisión de tratar a estos pacientes con los tratamientos que tenemos actualmente disponibles dirigidos para estas mutaciones. En el caso de el nivel 2 de ESCAT, se trata de tratamientos que ya han sido demostrados, pero que todavía no tienen un nivel de recomendación tan amplio como para decir, vamos a tomar la decisión de tratar a estos pacientes. Esto no significa que sea algo estático. El que una mutación como estas, como PTEN, como la mutación de SR1, se encuentren en el nivel 2, no significa que en un futuro, con la información que se va teniendo disponible, pueda pasar a estar a un nivel de recomendación 1 y ya haya tratamientos totalmente dirigidos con un beneficio clínico realmente demostrado en cuanto a la supervivencia y a los desenlaces importantes. En cuanto al nivel 3, si ustedes observan aquí, esto es muy importante porque a veces genera confusión. La mutación de BRCA1 y 2 de tipo somático hasta el día de hoy no se toma en cuenta en mama para realmente dirigir el tratamiento. Como bien ya mencionaba, esto puede que cambie en un tiempo y más adelante con los estudios que va viendo disponibles, puede que cambie de nivel y entonces ya sea una recomendación. Y acá en el nivel 10, en el nivel X, tenemos esta amplificación de CCND1, que esta la incluye el panel, pero hasta el día de hoy no se conoce una relevancia clínica todavía demostrada. Entonces, justo aquí en esta tabla de ESMO, lo que nos muestran
es que, ¿qué es más conveniente? Realizar paneles multigenes completamente masivos o paneles mucho más dirigidos para la patología que estamos estudiando. En este caso, en el cáncer de mama en particular, no estaría recomendado hacer uno de estos paneles masivos de múltiples genes no dirigidos. Al contrario, se requiere y las recomendaciones son dirigir y realizar las mutaciones que realmente nos vayan a cambiar en nuestra manera de tratar al paciente. En cuanto a si solicitar estudios de mutaciones germinales o mutaciones somáticas, bueno, ya lo mencionábamos. Las mutaciones germinales para cáncer de mama en particular, BRCA1 y 2, son las que tienen pues la mayor importancia y el mayor nivel de recomendación. Entonces, ahorita vamos a ver los criterios, pero en pacientes con cáncer de mama sí estaría indicado realizarles las mutaciones de tipo germinal para BRCA1 y 2 y las mutaciones somáticas para los casos particulares que ya mencionábamos, que son cánceres pretratados, metastásicos, que han fallado a terapias endócrinas. Entonces, aquí para cáncer de mama les quise poner las terapias que realmente están demostradas con un nivel de recomendación 1, y básicamente son estas, que son la amplificación de HER2 con las terapias ya conocidas, la mutación germinal de BRCA con el tratamiento que conocemos hasta ahora, que es el olaparib, la inestabilidad microsatelital alta que ya mencionaban, con pembrolizumab con inmunoterapia, los genes de fusión en TRAC con entrectinib o larotrectinib, y la mutación de PI3K que tiene como tratamiento el alpelisib. Entonces, aquí nuevamente se menciona en este consenso internacional sobre cáncer de mama la importancia de que las mutaciones que solicitemos de BRCA sean mutaciones de tipo germinal. Ellos aquí no recomiendan que sean tomadas las mutaciones somáticas para poder determinar el tratamiento o la terapia que se va a seguir en ese paciente. Aquí, en cuanto a lo que evalúa esta prueba, que son estos 4 genes, se ha visto que hasta el 40% de las pacientes con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos tienen una mutación en PI3K y esta tiene el tratamiento dirigido que es con alpelisib, que ya hemos visto los resultados de los estudios, donde ha demostrado beneficio y por eso le dan un nivel de recomendación 1. En cuanto al SR1, este tiene un nivel de recomendación 2A y para lo que nos sirve en la actualidad es para definir aquellas pacientes, sobre todo, que van a tener esta resistencia endocrina a los tratamientos, sobre todo con inhibidores de aromatasa. Es más bien, hasta el momento, un marcador de resistencia, no tanto así de predicción de sensibilidad a ciertos tratamientos como fulvestrant y no debe ser utilizado para este tipo de decisiones. PTEN también tiene un nivel de recomendación 2A y como bien sabemos está involucrado en la activación de la vía de AKT-mTOR. Esto se encuentra más frecuentemente alterado en los cánceres de mama de tipo triple negativo y hay hasta la fecha estudios fase 2 que han demostrado que el inhibidor de AKT capivasertib tiene beneficio clínico en comparación con placebo, pero hasta ahorita todos estos aún no son tomados en cuenta para tomar decisiones ya de tipo clínico. Y por último, CCND1, que comentábamos que está en la categoría de X, que hasta ahorita no se ha demostrado una utilidad clínica y no se debe tomar en cuenta para poder tomar decisiones. Entonces, en cuanto al consenso, ellos recomiendan que el DNA circulante para determinar PI3K puede ser utilizado y esos pacientes podrían ser elegibles para recibir el alpelisib. Si está disponible, se debe hacer la mutación de PI3K en el exón 9 y 20 y esto debe hacerse en tejido, ya sea en el tumor primario o puede ser en tejido de la metástasis. Y quienes no tienen, lo que mencionaba la doctora Carolina, quienes no tienen disponible una muestra de tejido y no son candidatos para llevar a cabo una nueva biopsia por la incomodidad, por el estado funcional del paciente, se pudiera utilizar
una biopsia líquida y tiene un muy buen nivel de recomendación. Aquí les pongo un ejemplo de este estudio retrospectivo del Bolero 2, en el cual, de manera retrospectiva, se analizó el estado de mutaciones del ESR1 y lo que se vio es que los pacientes que tenían el estado de mutación tenían una peor supervivencia que los que no estaban mutados. En cuanto a las mutaciones, tenemos principalmente dos tipos, que es la Y537S y la D538G. Y vemos que tiene un peor pronóstico tener las dos mutaciones y a que no esté mutado. En cuanto al tratamiento que utilizaron en este estudio, se vio que sí impacta el uso del everolimus para la resistencia endocrina, sobre todo en aquellos pacientes que tenían la mutación de 538G. En esta sí realmente mejoró la supervivencia libre de progresión, no así en las pacientes que tenían la mutación de Y537S. En ellas, incluso el agregar el everolimus no modifica el pronóstico y no mejora la supervivencia libre de progresión. Y aquí estaría la utilidad o para poder conocer cuál va a ser el desenlace o cuál va a ser, qué respuesta podemos esperar con los tratamientos al conocer el estado de la mutación de SR1. Aquí este es un estudio interesante que se hizo en Japón, en el cual tomaron 141 muestras de mujeres con cáncer de mama metastásico y a todas ellas les hicieron una secuenciación masiva de genes mediante Foundation One, y estas fueron las principales alteraciones que encontraron. Si bien se encuentra dentro de los primeros lugares, pues la amplificación del HER2, y si ustedes ven algo interesante es que dependiendo del subtipo del cáncer de mama, las alteraciones que ellos iban encontrando se iban modificando. Entonces, a esto se refiere esta gran variabilidad que existe dentro de los mismos subtipos distintos del cáncer de mama, y el por qué realizar estas pruebas nos puede ayudar a identificar mejor, ahora sí que el pronóstico de cada subtipo. Y aquí en este mismo estudio, esto fue la frecuencia con la que se encontraron las alteraciones, y vemos que la amplificación de HER2 nuevamente fue una de las más frecuentes, igual la de PI3K, y ellos hicieron la determinación tanto por vía somática como germinal de BRCA, y ellos analizan la concordancia que tenían. También ellos analizaron la concordancia que tiene la determinación de HER2 mediante estudios de inmunohistoquímica en comparación con la que se determina mediante estudios de secuenciación de nueva generación. Y si bien vemos, la concordancia que tiene para los pacientes con sobreexpresión de HER2 es buena en ambos técnicas, no así para aquellas que eran indeterminadas y se hacían por FISH. Aquí sí hubo una cierta variabilidad, y para las que se habían determinado que era negativo por inmunohistoquímica, en el estudio de Foundation, encontraron que sí había amplificación de HER2 en estas pacientes, y de hecho mencionan que esas pacientes que se les encontró la amplificación de HER2 por secuenciación de nueva generación, se les dio tratamiento con tratamiento dirigido para HER2 con trastuzumab, con pertuzumab, y tuvieron respuesta. Aquí vemos nuevamente cuáles fueron las que no tuvieron concordancia, y entonces pues esto pudiera ser una nueva herramienta para poder definir mejor en los tratamientos. Aquí es lo que les mencionaba de la concordancia de la determinación somática y germinal de BRCA. Vemos que hubo un porcentaje de concordancia bastante bueno en cuanto a las dos pruebas. Sin embargo, hasta el momento sigue estando indicado únicamente tomar en cuenta las mutaciones germinales para decisiones terapéuticas. Y tenemos la otra prueba de OncoSequence, que es la Hereditary Test, que este es un panel genético no exclusivo para mama, que va a analizar 30 genes en la búsqueda de cáncer hereditario. Obviamente ya conocemos que BRCA1 y 2
son los genes más importantes de susceptibilidad y los que más se toman en cuenta, sobre todo para poder realizar medidas terapéuticas en cáncer de mama. Vemos que también la frecuencia no es tan alta. En cáncer de mama, 6% está asociado a estas mutaciones y el cáncer de ovario hasta el 20% puede estar asociado a estas variantes. Y tenemos otros genes que están implicados con un riesgo pues relativamente alto, como son TP53, PAL2, PTEN, CHEK2, etcétera, pero este tipo de alteraciones genéticas aún no pueden ser o aún no se ha definido, sean tomadas en cuenta para guiar las medidas de prevención de cáncer. Entonces, para lo que nos serviría esta prueba es para poder guiar el tratamiento específico del paciente con cáncer al tomar en cuenta las mutaciones germinales de BRCA1 y 2, evaluar el riesgo personal de que ese paciente desarrolle algún otro tipo de tumor y el riesgo familiar de que puedan llegar a padecer el mismo tipo de cáncer o algunos otros tumores. Y las medidas que se podrían tomar para prevenir o para disminuir el riesgo de cáncer si es que aún no se ha desarrollado algún tipo de cáncer asociado a estas mutaciones. Ya sabemos perfectamente que en quienes se tienen que solicitar estas pruebas de cáncer genético, sobre todo en cáncer de mama, en aquellos individuos masculinos con cáncer de mama, mujeres jóvenes que sean menores de 45 años, en todas aquellas con tumores triple negativo y en los criterios que ya están perfectamente definidos por las guías de NCCN para identificar los riesgos a partir de la historia familiar, que serían estos. Y con todo esto podemos tomar en cuenta quiénes son candidatos para realizarse una prueba de cáncer hereditario, que si bien los cánceres hereditarios ocupan un porcentaje relativamente bajo, cada vez más se debe encaminar a estudiar a esta población. Entonces, aquí este es el consenso nuevamente sobre cáncer de mama de ESMO y recomiendan que para las pacientes con cáncer de mama avanzado se debe hacer esta determinación de la vía de las mutaciones germinales, sobre todo porque tienen una implicación terapéutica ya bien establecida. Particularmente estamos hablando de BRCA1 y 2. Los otros genes que hablábamos que son de riesgo intermedio moderado, en la actualidad para cáncer de mama, aún no tienen una recomendación establecida de ser tratados con ciertas terapias dirigidas. Y yo también les quise presentar un caso clínico. Este caso clínico es una mujer de 30 años de edad. Fue diagnosticada con cáncer en el 2019. Su historia familiar realmente es poco relevante, son familiares en segundo grado, no hay ningún familiar cercano que haya tenido cáncer de mama ni cáncer de ovario. Y ella fue diagnosticada con un cáncer de mama ductal infiltrante. Se encontraba en una etapa clínica 2A. Se hizo la determinación por inmunohistoquímica de los receptores de estrógeno, fue de 20%, el receptor de progesterona fue negativo y el HER2 no estuvo sobreexpresado, contaba con un KI67 del 70%. El tratamiento que se decidió para esta paciente fue una cirugía conservadora, una cuadrantectomía y realización de ganglio centinela. En el reporte de patología se encontró un tumor de 2.3 centímetros. Al final se le hizo disección radical de axila y de los 17 ganglios que se retiraron, ningún ganglio fue positivo para metástasis y no tuvo ni invasión linfovascular ni invasión perineural. Por la edad de esta paciente se decidió realizar un estudio genético, en este caso de 30 genes para cáncer hereditario, y en ella fue identificada una variante patogénica en el gen de BRCA1. Con este resultado se llevó a consejería genética a la paciente y se decidió el tratamiento que la paciente recibiría. En este caso se decidió dar el tratamiento con quimioterapia 4 ciclos de AC, seguido de las 12 semanas de paclitaxel,
Posteriormente se decidió realizar por la edad de la paciente y el riesgo un doble bloqueo al darle gocereline y exemestano. Y posteriormente, al platicar los resultados de la prueba genética, se decidió completar la cirugía, se llevó a cabo una mastectomía bilateral para reducir riesgos, y esta paciente, como aún es menor de 35 años, se planea llevar a cabo una salpingoforectomía bilateral una vez que complete la edad, y en la consejería genética se recomendó evaluar a sus familiares. La paciente tiene una hermana y se recomendó evaluar y hacer un panel genético para en sus familiares poder tomar decisiones en cuanto a cirugías reductoras de riesgo y poder evaluar sobre todo también la presencia de otro tipo de cánceres. Entonces, creo que el resultado de la prueba en el caso de esta paciente fue muy importante para conocer los riesgos que ella tiene. Obviamente la edad nos hace sospechar y creo que por ello cada vez estamos los oncólogos más convencidos de realizar estas pruebas a nuestras pacientes, sobre todo por las implicaciones terapéuticas que tienen, sobre todo porque podemos reducirles el riesgo, podemos guiarlas y tenemos información en cuanto al pronóstico y en cuanto al tratamiento que podemos utilizar. En este caso, por ejemplo, nosotros no utilizamos ningún platino, pero el resultado de la prueba se obtuvo después de haber dado la quimioterapia. En este caso, no sé si hubiera cambiado la terapéutica, pero estas pruebas, como bien mencionaban ya, creo que el costo-beneficio que traen a los pacientes vale la pena determinar o discriminar un poco mejor las mutaciones que estamos buscando, los paneles masivos que involucran una gran cantidad de genes son útiles, pero creo que en patologías ya muy bien establecidas como lo son mama, pulmón, colon, conviene más realizar paneles más dirigidos y sobre todo porque mejoramos los costos. Estas pruebas ahora ya, pues pacientes incluso sin seguro de gastos médicos, pacientes que se tratan de manera privada con sus propios recursos, ya es bastante factible que puedan llevar a cabo estas pruebas y como sus médicos nos dan más herramientas para poder tomar mejores decisiones en cuanto al manejo de estas pacientes. Y creo que con este nuevo portafolio de pruebas que trae OncoSequence, vamos a poder alcanzar, llegar a más pacientes y brindar el beneficio de este conocimiento a gente que antes pues era impensable poder hacerlo. Les agradezco mucho por haberme invitado y cualquier cosa estoy atenta para las dudas. Muchísimas gracias, doctora Lee. Creo que nos dice un panorama muy amplio, ¿no? En términos de lo que es el uso de estos estudios